Hola, sean todos bienvenidos. En este espacio hablaremos un poco del perfil de un buen negociador. Habitualmente y de una manera inadvertida, en algún momento del día, todos recurrimos a la negociación. Cuando regateamos el precio de algo que deseamos adquirir, cuando pactamos un acuerdo laboral, o simplemente cuando polemizamos qué haremos en estas vacaciones con nuestra familia. Todos conocemos desde esta perspectiva el arte de la negociación de una manera muy peculiar. Pero en lo cotidiano, por lo general actuamos de manera intuitiva, algunos lo hacen de una manera natural y obtienen muy buenos resultados, otros deben realizar un gran esfuerzo para alcanzar lo que se proponen. Algunos son más espontáneos que otros, pero considerando el mundo actual todos llevamos instintivamente un negociador dentro. Es más, es un ejercicio que aprendemos desde pequeños. Muy bien, pasemos a hablar cuáles son las características de un perfil negociador efectivo. Una de ellas es la fluidez verbal, que hace referencia a que el negociador debe poseer la capacidad de utilizar un lenguaje moderado, hablando claramente de modo tal que suavice la tensión, disminuya la adrenalina y aporte los elementos. Esta condición exige que el futuro negociador tenga habilidades para comunicarse bajo presión. El estrés que se genera en una negociación puede, y de hecho así ocurre según nuestra experiencia, bloquear el pensamiento racional y por ende la persona que tiene la responsabilidad de llevar a cabo la negociación pierde eficacia comunicacional. Saber escuchar. Este requisito hace referencia a la cualidad de saber indagar cuál es el conflicto subyacente en una crisis, que a veces no queda expuesto de un modo claro a través de las palabras cuando se está negociando en una situación de tensión. Saber escuchar entonces hace referencia a la perspicacia y sagacidad que debe tener el negociador para percibir de un modo claro cuál es la intención de la persona al formular alguna petición o demanda, o cuál es en esencia el conflicto interno que tiene alguien que por alguna razón pretende quitarse la vida, que en ocasiones hasta él mismo desconoce. De un modo más exacto, la doctrina mundial acepta que un buen negociador no es precisamente un buen hablador sino alguien que puede escuchar más allá de las palabras. Inteligente. La rapidez de concepción es un requisito indispensable. Poder formular sobre la marcha una estrategia cuando se trabaja en situaciones de tensión es una habilidad que pocas personas tienen. Esta es una ocupación de gran dificultad operativa. Es requisito indispensable que el negociador piense con serenidad en situaciones apremiantes, debe ser inventivo y creativo. No solo tiene que conocer los conceptos indispensables del gerenciamiento y administración, sino manejarlos con practicidad, fluidez y solvencia operativa. Debe conocer con precisión cuáles son las funciones del equipo negociador, cuáles son las responsabilidades y tareas de cada uno, las fases operativas necesarias para llevarlas a cabo, la tendencia en los diferentes tipos de crisis, las variaciones conductuales de cada personalidad, más las opciones y posibilidades tácticas y adecuar todo ello en la rápida concepción de una estrategia aplicable. Tolerante. Los conflictos de este tipo se caracterizan por causar en las personas un derrumbe de las habilidades para solucionar sus problemas. Tanto los causadores y las víctimas se enfrentan con una situación sumamente inadecuada para pensar con la claridad que es necesaria. Aquel que vivencia una crisis, tiene un punto de vista inclusive alejado de la realidad y en cierto modo no percibe que lo más crítico del problema a veces no es el problema mismo, sino que se siente incapaz de tratar con las circunstancias angustiantes que enfrenta en ese periodo. Emocionalmente estable. Las emociones propias de la naturaleza humana juegan un papel innegable en el desarrollo de la negociación, pero más aún en el comportamiento del negociador por las secuelas que puede acarrearle posteriormente si no sabe manejarlas adecuadamente o encuentra un modo de descargar su tensión. Este es el punto más difícil porque los prejuicios en la mayoría de las organizaciones desaniman la expresión abierta de sentimientos negativos personales. Así los intensos conflictos emocionales internos no son, regularmente expresados y racionalizados, como parámetros sustantivos y con el tiempo pueden disminuir, notablemente las condiciones óptimas que se requiere para el ejercicio de este puesto. Maduro.
Este aspecto no solo hace referencia al hecho de haber alcanzado una edad promedio requerida en los requisitos de incorporación. Es necesario contar con experiencia laboral y experiencia de vida, porque el negociador en alguna medida soluciona problemas con los que la gente no puede lidiar. Es necesario tener virtudes de un individuo reflexivo, prudente, moderado, práctico y experimentado en la solución de problemas delictivos, familiares, sociales y conductuales. Orientado en sus objetivos. Este aspecto se refiere a que el futuro negociador debe asumir con claridad cuál es la especialidad que alcanzará y que ello implica asumir un riesgo que sobrepasa la actividad normal del resto del personal. La falta de claridad en los objetivos personales al encarar una actividad de esta naturaleza se traduce en audacia o temeridad. Respeto. Es importante no ofender a la otra parte de la negociación, pues, como dijimos antes, no hay que tomárselo como algo personal. Las personas se entienden hablando y buscando los puntos en común. No hay necesidad de llevarlo al terreno personal. Ser asertivo es otra de las grandes cualidades que podemos poseer para relacionarnos positivamente con los demás y, especialmente, cuando queremos negociar. La asertividad es una forma de relacionarse respetuosa y no invasiva, en la que muestra y expresa su opinión sin menospreciar ni dejar de respetar a los demás. Autoconfianza. Para poder defender su postura con autoridad y respeto hacia los demás, es indispensable confiar en uno mismo. Si no confía en usted mismo, es fácil dar su brazo a torcer antes de tiempo y es complicado que pueda regular sus emociones de manera que consiga terminar la negociación de la manera que quiere. Pero luego está la otra parte de este punto, cediendo también se gana. Es importante que entienda que en una negociación no siempre va a lograr todo lo que se proponga y que, en algunos casos, va a tener que ceder. Ahora bien, que tenga que ceder no significa que vaya a regalarlo todo. Si cede, por lo menos reciba algo a cambio, aunque no sea todo lo que esperaba al inicio de la negociación, y por último, no esté a la defensiva. Ahora ya sabe que debe escuchar las necesidades de la otra persona, que no se lo debes tomar como algo personal y que, a veces, va a tener que ceder. Por eso, debe mostrar una actitud abierta y optimista, sin estar a la defensiva y sintiéndose ofendido a las primeras de cambio. Esto le ayudará a aliviar tensiones y a fomentar el diálogo.